Buenos días y bienvenidos hoy jueves 28 de mayo a Mucho que Decir. Estamos hablando de cómo cuidamos a nuestros mayores, de esas residencias de la tercera edad. Vamos a ver cómo podemos localizar el mejor centro asistencial para las personas mayores. Lo vamos a hacer con Iliana Izverniciano, ella es portavoz de la OCU. Iliana, bienvenida, buenas tardes. Hola, María, gracias. Y también está con nosotros Juan Ramón Arroyo, director general de Mundo Mayores. Juan Ramón, bienvenido, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bueno, pues lo cierto es que decíamos antes que hay mucha demanda, pero que hay pocas plazas y una lista de espera bastante amplia, ¿no? ¿Ese es el principal problema que hay ahora mismo? Depende de a quién preguntes y en qué sector preguntes. Vamos a ver. Cuando hablamos de listas de espera, estamos hablando de listas de espera para plazas de residencia públicas. Porque si hablamos del sector privado, precisamente, los agentes del sector de lo que se quejan es que tienen muchas plazas libres, están por debajo de sus cuotas mínimas de rentabilidad. Ya el problema está en el precio también. Obviamente las personas mayores prefieren ir a una residencia pública porque les cuesta muchísimo más barato, es mucho más económico, y dado la pensión que tienen las personas mayores, ir a una residencia privada, pues... Evidentemente, vamos a ver, las residencias públicas cumplen una misión y una misión muy importante, evidente. Lógicamente todo el mundo queremos optar a un servicio cuanto más barato mejor. Las plazas públicas tienen este objetivo. Independientemente de esto, cuando hablamos de plazas residenciales privadas, en realidad da igual privadas que públicas, porque el coste de una plaza es el que es, ¿vale? Independientemente de quién lo pague. Siempre decimos que es un servicio caro, y yo siempre digo que no es un servicio caro, que es un servicio costoso. Tenemos que tener en cuenta cuando analizamos que ¿por qué el precio de una residencia es el que es? Estamos hablando de que una residencia hoy en día es un servicio muy profesionalizado, con una cantidad de personal muy importante, una cantidad de personal que además es personal profesional. Todo esto tiene un coste. Estamos hablando de unas instalaciones que cada vez son de mejor calidad. Estamos hablando de unos servicios que cada vez son mejores, mayores en cantidad y en calidad. Todo esto tiene un coste. Si te digo que la rentabilidad media de una residencia de mayores no llega al 7%, probablemente hay mucha gente que no me cree, pero es una realidad. Es decir, pensar que el negocio de la residencia es esa panacea donde un señor se monta una empresa y se hace rico inmediatamente, eso no es cierto. Y si lo es, son excepciones. Bueno, habrá algunos que sí. Por supuesto, como en todas partes. Pero la realidad general no es esta. Entonces, sí que es cierto que que tienen un precio elevado, pero eso no quiere decir que sean caras, porque los costes para mantener ese nivel de servicio también son muy altos, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Iliana, ¿mejor residencias públicas o privadas? Hombre, obviamente, yo creo que tú has dado la clave. El nivel adquisitivo o lo que se puede gastar una persona, la renta disponible que tiene una persona mayor, y si encima es dependiente, pues no es muy elevado, con lo cual lo que todo el mundo quiere, además, porque tiene una buena calidad, son las públicas. Pasa un poco como las guarderías. Lo que ocurre es que no hay públicas para toda la gente que necesita residencia, sobre todo porque cada vez nuestra población está más envejecida. Si finalmente tenemos que llevar a nuestros mayores a esta residencia, hay una serie de cosas, yo creo que tenemos que, seguro que está de acuerdo conmigo, que él es el experto, que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un ratio que nosotros desde OCU entendemos que es el adecuado, que es que haya por cada 4 personas dependientes un cuidador. Si no son dependientes, podría variar hasta 8 personas. Eso es lo que nosotros creemos como ideal, ¿no? En cuanto a las inspecciones, es muy importante que antes de elegir residencia también se vaya a la comunidad autónoma para que veamos que esa residencia está registrada y que tiene todo en regla, porque claro, todos hemos visto muchos tenido noticias en los medios de comunicación y maltrato de mayores. Efectivamente, incluso. Lo hay, ¿no? Son escasísimas y es verdad que son graves, anecdóticas, sí. Pero desde luego si te toca, bueno, pues es una situación nada deseable. Luego importantísimo también una residencia que esté bien comunicada, sobre todo para gente que no sea dependiente. No se trata de aislar y colocar al mayor ahí para que no moleste, sino una persona que se pueda mover, que pueda seguir yendo a actos culturales, que pueda seguir visitando a sus amigos, tener sus relaciones también con la familia. Y eso es muy importante. Y luego también es muy importante hacer una visita de los familiares justo cuando la residencia está funcionando. Por ejemplo, a la hora de la comida, a la hora de los talleres, para ver exactamente cómo funciona y qué es lo que se va a encontrar nuestra persona mayor cuando... Bueno, sí, pues no ir a las 9 de la mañana cuando no hay seguramente nada en marcha. Efectivamente. Y bueno, y eso es muy... Es decir, públicas o privadas, una opción personal, pero obviamente dependiendo pues las públicas del son más... De la economía. Lo que decía él, no, son igual de costosas, porque la plaza, el servicio que se da es el mismo, pero están subvencionadas, es decir, es como un colegio público.
Claro. ¿Y cómo son las residencias de nuestro país? ¿Qué puntuación le podemos dar? Pues afortunadamente le podemos dar una puntuación cada vez mayor. Nuestras residencias se han comparado en los últimos años con toda la entrada a la ley de dependencia, los niveles de servicio, acreditación de centros, etcétera, etcétera. Y las patronales del sector y los agentes del sector pues se han preocupado de ver cuál es nuestro nivel. Nos hemos comparado con Europa, nos hemos comparado con nuestros países cercanos y la verdad es que estamos en un nivel bastante alto, tanto en calidad de atención como en instalaciones. Estamos mejorando. Por supuesto que todavía quedan algunos centros, deshonrosas excepciones, que como muy bien apuntaba Eliana, se dan casos que desgraciadamente son los únicos que salen en prensa, porque hay muchos casos de éxito que todos los días tenemos y que no se comentan. Se publica lo malo, lo extraordinario, lo que no es normal. Sí. Entonces, cada vez estamos mejorando y no tienes más que ver la evolución que ha habido en los últimos, no llega a 10 años. Hemos pasado de una residencia muy pequeñita, familiar, prácticamente sin medios, sin ningún tipo de equipamiento técnico y con profesionalización, pues estrictamente por la experiencia, ¿no? Hemos pasado a tener unas residencias con unas instalaciones modernas, con un profesional que está atendiendo a la persona formado y con una calidad de servicio increciendo, ¿eh? La verdad es que, sí, perdón, quería apostillar que sí que es verdad que es una buena calidad porque nosotros las reclamaciones que recibimos en el departamento jurídico es anecdótico. Es un sector que recibe poquitas reclamaciones y es un sector que sí podría generar. Es decir, la gente cuando encuentra que hay un mal servicio, un maltrato, se queja, es decir, denuncia y es residual. O sea que debemos tener efectivamente, si nos basamos en ese índice de reclamaciones, debe ser un nivel bastante elevado en España. Bueno, puntuación alta entonces a las residencias de nuestro país, pero eso sí, mucha cuidado, mucha atención a la hora de elegir una. Busquen siempre pues una que esté cercana y visítenla. Es importante lo que nos ha dicho Ileana, visítenla en una hora que esté funcionando para ver cómo se mueve la gente que trabaja allí, cómo son las instalaciones, cómo es la comida que están comiendo, porque eso es importante. Hablar del servicio de nutrición de estos centros que tiene que ser cuidado al máximo, ¿no? Sí, sobre un comentario que has hecho al respecto, por ejemplo, del número de personal que se considere, que vosotros consideráis adecuado. Nosotros, es seguro que la ley dice otra cosa. Efectivamente, es que esto, la persona que va a visitar un centro, y nosotros también animamos a que se visite, esto es fundamental. Todos los días nos llama gente pidiéndonos información y diciéndonos, bueno, este es mi caso. Siempre les decimos igual, debe usted ir a visitar el centro. No se fíe de nadie nada más que de usted, porque lo que ha ido muy bien para su vecino, que tiene un gusto distinto al suyo, padre, para su madre, pues a usted le puede no gustar, sencillamente. Entonces, cuando vamos a visitar una residencia, por supuesto tenemos que ir a visitarla, verla, cómo está la gente, qué tipo de actividad tienen o dejan de tener, cómo es la relación con el personal del centro, directores, encargados, auxiliares, etcétera, etcétera. Si esa relación es cordial, si no lo es, si la gente tiene un cierto grado de dinamismo o no lo tiene, si las instalaciones están limpias o no lo están. Pero cuidado con esto, porque aquí hay una trampa. Si tú dices, voy a ver una residencia a las 9 de la mañana, va a oler mal, porque se está levantando la gente y se está limpiando. Y por desgracia, la mayoría de los residentes son personas con un grado de dependencia importante. Por tanto, pues bueno, los olores no los vamos a poder evitar. Esto hay que tenerlo claro. Estamos en un centro residencial donde la gente está en una determinada circunstancia, ¿vale? Por tanto, en determinadas horas es normal. Si voy a la hora de la comida y huele a comida, es porque se está cocinando y se está comiendo, es normal. Otra cosa distinta es que fuera de este tipo de horarios, pues digamos, hay un olor fuerte o hay olores que no son típicos del momento. Hay olores incrustados que llamamos, ¿no? Sí. Esto también se percibe y hay que notar la diferencia. Sí, es como entrar en un hospital, sabemos a lo que Claro, vamos. efectivamente. Huele de una forma determinada. Claro. Huele a niños, porque los niños necesitan el pañal, igual que lamentablemente la gente mayor, pero yo creo que se les explica a la gente, yo creo que los ciudadanos, los consumidores, la gente que tenga que dejar a sus mayores, que es lo que más quiere, ¿no? En una residencia se le explica perfectamente, lo va a entender. Es la información, yo creo. Es que es un gran problema el que tenemos con respecto a la información que hay en la calle sobre los servicios para mayores. Hay un gran defecto de información, hay una enorme desinformación. Bueno, pues aquí estamos para informar y contarlo. Y de verdad que es un gusto y os agradezco de verdad que os preocupéis de dar este tipo de información, porque es vital que en la calle se conozcan cosas. De la misma manera que, aludiendo al tema del personal, antes de decir, es que han dicho en la OCU que debe haber 4 personas por cada abuelo, o 4 abuelos por cada persona, mejor dicho, perdón. Sí. Dependiendo del grado de dependencia, etcétera. Bien, pues lo que realmente tenemos que saber es que
Nos tenemos que ceñir a la normativa a la que está sujeta cada residencia. Cada residencia está sujeta a la normativa de su comunidad autónoma. Y es la comunidad autónoma la que fija los ratios de personal. Y cuando se fijan los ratios de personal, son ratios de personal de todo el personal de la residencia. En Madrid, por ejemplo, ¿qué personal es necesario? Pues no recuerdo de memoria, creo que es el 0,24, pero no lo recuerdo de memoria. No sé si es el 0,24 o el 0,33. Equivaldría pues a 3 personas de 3 profesionales por cada 10, es un 0,33, pero no lo recuerdo de memoria este dato. ¿Vale? En cualquier caso, una solicitud que se está haciendo con cierta insistencia por parte tanto de las organizaciones de consumidores como por otros agentes es subir ese ratio al 0,5, es decir, un profesional por cada 2 personas. Evidentemente esto sería una situación ideal y además que ese ratio sea de personal de atención directa, es decir, que por cada 2 ancianos haya un auxiliar, médico, terapeuta, etcétera, etcétera, pero que no entre pues la persona de recepción o la persona de mantenimiento o el jardinero. Claro, esto está muy bien, pero volvemos una vez más a los costes. Si el coste de personal, que forma la mayor partida presupuestaria de las residencias, como en cualquier empresa, aún así tenemos que aumentar más, aumentaremos la calidad de servicio, sin duda ninguna, pero el coste se elevará y alguien tiene que pagar ese coste. Yo por eso quería decir, no sé si tenemos tiempo, que efectivamente que la ley seguro que decía otra cosa, no me conocía el ratio que decía la ley, pero es que nosotros siempre, aunque la ley está, nosotros desde luego desde OCU pedimos más, es como lo de los 5 minutos que tiene cada médico, cada paciente con su médico, nos parece desde luego una burrada para el médico y para el paciente. Claro, es imposible. La ley lo dice, pero creemos que para la salud mental del cuidador y la salud mental del cuidado de la persona dependiente tendría que elevarse ese ratio. Por supuesto que cumple la ley las residencias y no sí, pero es una propuesta que se puede hacer desde las organizaciones de consumidores, que además es muy respetable y si la tienen en cuenta, pues estupendo y mejor para los mayores, sin que es duda lo que ninguna. les conviene, que estén bien cuidados. Porque además, es un trabajo duro del cuidador y es que necesita también... Y hay que tener una gran vocación y una hechura especial porque es un trabajo complicado, es un trabajo muy duro, tanto desde el punto de vista del trabajo en sí como humanamente. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que se encariña con el mayor al que cuida y se le va a morir. Lo normal es que se le termine muriendo. Esa gente que le atiende, esos profesionales, terminan sufriendo Estamos bastante. hablando de residencias de ancianos como si la gente fuese mayor y se fuese allí a morir, pero no es así. Cada vez hay más mayores, y hablo de mayores relativamente jóvenes, de 65, 70, jubilados, que dicen, ¿no? oye, yo me voy a vivir a una residencia de ancianos porque estoy con gente de mi edad, tengo actividades y me lo paso bien. Y también están esas residencias de ancianos, o sea, no solamente es para gente que está pues en muy mal estado, que tiene una enfermedad degenerativa, no, también hay gente que decide irse a vivir a una residencia de ancianos porque se siente más cuidado. A lo mejor está solo, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene hijos y prefiere irse a una residencia de ancianos. No debemos olvidarnos de ese colectivo también, ¿no? Claro, porque además hay personas que ya no tienen que contratar, están en su casa, tienen que contratar a una persona de limpieza, una persona para que le haga la comida, y a lo mejor una residencia probablemente estén más acompañados. Efectivamente, hay muchas que son casi un hotel de 5 estrellas. Es una decisión personal y por eso hablamos de los dependientes o de personas independientes. Por eso me refería al principio de que una residencia que esté bien comunicada, porque hay gente que entra, sale, va a dormir, va a comer si quiere, porque supongo que habrá diferentes opciones, ahora como, ahora ceno, ¿no? Para la gente que sea realmente independiente, y es una opción más que cada vez se está viendo más en España. Y es que de hecho antes hacían las residencias alejadas de las ciudades o a las afueras, y ahora cada vez hay más residencias en el centro de las ciudades precisamente para esas personas que quieren irse a vivir allí, porque se sienten cómodos, porque se sienten bien tratados y porque es como un hotel para ellos y tienen todos los servicios de la ciudad, pero al mismo tiempo tienen todos los cuidados necesarios, ¿no? Alguien que se encargue de recordarle, tiene las pastillas a tal hora, tiene tales actividades, la comida hecha, la cama hecha. Pues, un médico. Hombre, existen, vamos a ver, en este asunto también tenemos que ser... Tenemos 20 segundos. Muy rápido. Las residencias, tal cual, las residencias sociosanitarias, la tendencia a la que están teniendo es a ser esto, centros donde la gente va con un cierto grado de dependencia. Pero también es cierto que están cada vez surgiendo con más fuerza los llamados senior resort o complejos de apartamentos con servicios, de viviendas con servicios, que son el producto ideal para este tipo de personas 100% válidas. Pues está muy bien decirlo, porque también seguramente hay muchas personas que nos están escuchando y que están interesados en esa información. Muchísimas gracias a los dos. Señores, nos vamos ya a las noticias. Nosotros volvemos en un ratito, porque aún nos queda mucho que decir. Hasta ahora.